Muy bien, entonces mientras nos apoya compartiendo la pantalla nuestra compañera, quería darles la bienvenida a esta ponencia en técnicas conductuales y habilidades sociales, que esta noche va a estar a cargo de mi persona, que ya me antecedió con mi presentación. Yo soy la psicóloga Ruth Chachi Galindo. Soy psicoterapeuta cognitivo-conductual. También tengo la formación en humanismo. Y bueno, vengo trabajando más de 4 años en trabajos con niños, niñas y adolescentes. Entonces, a lo largo de la exposición se les va a presentar diferentes temáticas, diferentes temas para poder enriquecer sus conocimientos. Entiendo y comprendo que cada uno de ustedes viene incorporándose a esta sala después de una labor y bueno, ¿no? Cada uno de nosotros nos encontramos motivados para poder unirnos y fortalecer nuestros conocimientos y eso habla mucho de cada uno de nosotros como profesional. Entonces, quería pedirles, por favor, que me puedan escribir en el chat eh, de dónde son ustedes y también si ya terminaron la carrera de psicología, son docentes, ya psicólogos ejerciendo la carrera, para poder conocer y brindarles todos los conocimientos, por favor. Muy bien, gracias. Ahí vemos ya la presentación, técnicas conductuales y habilidades sociales. ¿No? La siguiente, por favor. Muy bien, estudiante de Psicología de Lima. Bienvenido, bienvenido a cada uno de ustedes. La siguiente, por favor. Sí, licenciada, ahí en un momento. Está bien, gracias. Egresado de la Universidad de Chiclayo, estudiante, bachiller. Muy bien, Daniela, 6 años. Qué bonito. Después de culminar nuestros estudios, ejercer esta carrera tan bonito, pues de verdad es bastante enriquecedor. Muy bien, psicóloga de la Universidad de Chiclayo, soy psicóloga, muy bien, Jacqueline. Bien, dentro de este curso de especialización de técnicas conductuales y habilidades sociales, pues tenemos nuestro temario, ¿no? Que es experimentos conductuales, role-playing, resolución de problemas, activación conductual y entrenamiento en habilidades sociales. ¿De acuerdo? Entonces, para poder iniciar, vamos a tener nuestras normas. La siguiente, por favor. Nuestras normas, donde les voy a pedir que podamos cumplirlas. Ya una de ellas he considerado el tema de escuchar activamente, dejar los prejuicios, activar la cámara, participación activa. ¿Qué otra norma más podríamos tener para el día de hoy? ¿No? Y algo que les voy a sugerir, yo entiendo que en este transcurso de nuestra carrera tenemos situaciones o casos en particular donde queremos abordar, ¿cierto? Entonces, el día de hoy lo que les voy a pedir es que nos enfoquemos netamente en el tema, donde mi personal se les va a brindar ejemplos, ejercicios para poder realizar. ¿De acuerdo? Entonces, hay que centrarnos en el tema, lo que se está dando en la exposición. Yo les voy a estar leyendo por el chat. En caso alguien desee acotar, incorporar alguna información, pues bienvenido también, ¿no? Puede levantar la mano y se le activa el micro, ¿de acuerdo? ¿Qué otra norma más podríamos acotar? A ver, ahí los leo por el chat. A ver, estimados participantes, vamos a escribir al chat. ¿Qué otra norma más? Recordemos que siempre es importante etiquetar a la persona. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, Maripaz,
Tener el micrófono apagado, solo encender cuando sea necesario, de acuerdo, respetar al compañero de la sala sin interrumpir, el respetar la opinión de los participantes, muy bien. Cuando yo menciono dentro de las normas dejar los perjuicios, es que muchas veces decimos, no, ¿cómo puedo yo preguntar? No, qué roche. No, estamos aquí para poder aprender, para fortalecer nuestros conocimientos, enriquecer, ¿no? Y todos los de la sala vamos a adquirir estos conocimientos, vamos a continuar fortaleciendo, ¿de acuerdo? Muy bien, la siguiente, por favor. Muy bien. Entonces vamos a entrar ya a nuestro tema, ¿no? ¿Qué son las técnicas conductuales y habilidades sociales? Acá básicamente nos va a hablar que esta es una técnica que se basa en el comportamiento humano, ya sea aprendidos, y que estos pueden ser cambiados o modificados a través del tiempo, pero también por los estímulos y las recompensas. Y esta técnica se va a lograr mediante la aplicación de técnicas que se van a derivar del condicionamiento clásico y del condicionamiento operante. ¿De acuerdo? Nosotros, los que ahorita están fresquitos siendo estudiantes, hemos hablado mucho sobre el tema de condicionamiento clásico, condicionamiento operante. Estas son las teorías de aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, para poder refrescarnos un poquito, vamos a ver sobre el condicionamiento clásico, que está basado en la asociación entre estímulos, ¿no? Donde va a buscar la respuesta emocional a un estímulo específico. Por ejemplo, este condicionamiento clásico se utiliza en la terapia de exposición para poder tratar las fobias, y estas se van a exponer de manera gradual a las personas, al objeto o situación temida, ¿no? El condicionamiento operante se enfoca en la relación entre comportamientos y consecuencias. Estos se usan refuerzos de recompensas, castigos. También tenemos lo que es economía de fichas. Estas es bastante utilizable, ¿no? En la parte educativa, en los entornos clínicos. La sensibilización sistemática, vamos a mencionar que esta es una técnica para poder reducir la ansiedad mediante la exposición gradual, igual a situaciones temidas, ¿no? Donde las personas van a aprender a relajarse. Y lo que vemos muchísimo también en lo que es en la terapia cognitivo-conductual, la modificación de conducta, el entrenamiento de habilidades sociales. Acá vamos a identificar tres aspectos muy importantes que el terapeuta necesita muchas veces trabajar directamente para modificar las conductas autodestructivas. ¿Y qué son estas conductas autodestructivas? Nosotros los clínicos hablamos mucho de estas terminologías, ¿no? Entonces, una conducta autodestructiva viene a ser las acciones deliberadas y perjudiciales que una persona realiza hacia sí misma. Va a poner en riesgo su bienestar físico, emocional y psicológico. Y aquí vamos a encontrar las autolesiones físicas, el aislamiento social, la autocrítica excesiva, la negación a la ayuda. ¿De acuerdo? Acá les voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando nos menciona que las conductas del individuo, del ser humano, son aprendidas, pero estas se pueden cambiar a través del tiempo. Uno de los claros ejemplos es, por ejemplo, un niño de 5 años que esté en casa, que se le ha brindado toda la enseñanza sobre conducta, comportamiento adecuado, es que el niño, cuando se incorpora a la etapa escolar, observa diferentes conductas. Y una de ellas que muchas veces se tiene con mayor demanda es que el niño o la niña aprende a solicitar las cosas llorando, ¿no? Y sabemos que no todos los docentes pues manejan o tienen conocimiento sobre estos temas de conducta o los estímulos, los refuerzos que tienen. Entonces, el niño de 5 años, que lo vamos a llamar Pedrito,
acude a este jardín y menciona o observa, ¿no? Esta conducta de que el otro niño quiere una témpera de color rojo, pero va a solicitar llorando. Y el otro niño va a volver a su casa ya obviando, imitando esta conducta, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se pudo haber evitado que el niño pueda copiar esta conducta? A ver, aquí nuestra primera pregunta. ¿De qué manera nosotros pudimos haber evitado de que el niño pueda copiar? De repente que nuestra docente pueda dirigir muy bien esta conducta, ¿no? A ver, Juancito, Pedrito, vamos a solicitar, ahora es momento de poder trabajar con las pinturas, las témperas va a ser en otro momento, que te las voy a poder brindar de color rojo, ¿no? Se le está direccionando, pero como el niño, por ejemplo, en muchos de los casos es que el niño no se le dirige. Entonces retorna a casa y en casa también, mamá, quiero agua, empieza a llorar, a hacer sus berrinches, que podría ser propio de su desarrollo. Sin embargo, el niño no tenía este aprendizaje, ¿no? Se le había enseñado de que él tenía que pedir de manera adecuada, hablando el tema de los valores, por favor, muchas gracias. Entonces, mamá acude a nuestro consultorio y nos dice, mi hijo ha aprendido a solicitar las cosas llorando, tirándose al suelo, ¿no? Entonces, esta conducta se puede modificar mediante los estímulos y las recompensas. Y una de ellas que podríamos utilizar en el centro educativo es la economía de fichas, ¿no? Muy bien, acá Nadie nos dice, hablando con el niño. Muchas veces he tenido experiencias donde tenemos que acudir al colegio para poder explicar a los docentes, ¿no? Sobre el tema de conducta, cómo podría dirigirse al niño para poder evitar ese tipo de conducta, utilizando estos reforzadores, quitando estos estímulos, etcétera, ¿no? Muy bien, refuerzo y castigo, mostrar que cada acción tiene un tiempo determinado, los tiempos de espera que muchas veces tenemos que poner, ¿no? A los niños poniendo límites, etcétera. ¿Ya? Muy bien. La siguiente. Muy bien, las metas. Vamos a tener nuestras metas de las técnicas conductuales, ¿no? Acá vamos a poder encontrar una de ellas, que es la observación y la programación de la actividad. Esto nos va a permitir la identificación de la conducta del pasado y la programación de esa conducta hacia un futuro, pero teniendo en cuenta que estos ya van a ser modificables y moldeables, ¿ya? En la segunda meta tenemos la programación de actividades de dominio y placer. En esta meta vamos a realzar la eficacia personal y vamos a validar el éxito con estas experiencias que se van a modificar, ¿ya? En la tercera tenemos el ensayo de conductas, el modelado, el entrenamiento en asertividad y la dramatización. Aquí se van a desarrollar habilidades ante los primeros esfuerzos tenientes a responder con más eficacia en situaciones problemáticas, ya sean antiguas o nuevas. En la cuarta meta es que el entrenamiento en relajación y la distracción conductual. Aquí el entrenamiento se va a basar básicamente en el empleo de técnicas para disminuir la ansiedad, ¿ya? En nuestra quinta meta es la exposición en vivo. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado, hemos realizado este tema de exposición en vivo, no? Esto básicamente es que el terapeuta acompaña al cliente o al paciente a un escenario problemático y le va a ayudar a abordar ya sea esquemas o acciones disfuncionales.
¿no? Que por múltiples razones dentro de nuestro consultorio es que no nos permite realizar esto, ¿de acuerdo? Y bueno, nuestra última meta es los encargos graduales de tareas para que el paciente pueda experimentar los cambios paso a paso dentro de un proceso durante el cual se puede ajustar la dificultad de cada componente y lograr el dominio por etapas, ¿no? En este caso, personalmente me ha resultado muy bien el tema de poder dejar las tareas que el paciente tenga que experimentar. Por ejemplo, yo he dejado tareas para los domicilios donde involucra también el trabajo con las familias, en caso de que sean parejas, también con parejas. En caso de niños, por ejemplo, vienen a consultorio que los papás están separados, a ambos papás. ¿Para qué? Para que lo puedan realizar estas actividades, estas tareas, y vemos cuán comprometido también se encuentran nuestros pacientes con estas tareas. Ahí vamos a ver la eficacia y la adherencia también al tratamiento que nosotros necesitamos para que tengamos nuestro pacientito y este pacientito pueda salir de alta, ¿no? Muy bien. La siguiente, por favor. Sí, ajá, gracias. Acá menciona Rosana que es la economía de fichas. La economía de fichas, estos se utilizan en entornos clínicos y educativos para recompensar comportamientos deseables con fichas o puntos, que luego se pueden canjear por recompensas, ¿no? Ajá. Muy bien, ahora vamos a entrar a lo que es experimentos conductuales para el cambio cognitivo. Por favor, quiero compartir un video. ¿Puedo compartir normal? Compañera, por favor. Voy a compartir un video. Ponlo atrás, por favor. Ya, gracias. Antes de poder. Ujú. Ya. No sé si ustedes han visto cuántos hemos visto lo que es naranja, la naranja mecánica. A ver, los leo antes de poder visualizar este video. No han visto, si han visto, no lo vi, sí. Para las personas que no han visto, este es un video ya muy antiguo, trata sobre Alex. Este muchacho tenía prácticamente todos los recursos ya dentro de su familia, pero cometía acciones, violencia, burlas. Llegó un punto en la que tiene que ser internado y ven el tema de que tienen que cambiar su conducta. ¿De acuerdo? Entonces, con este pequeño corto vamos a poder entender en qué consiste un experimento conductual. ¿Me confirman si escucha, por favor? Observar. El doctor Brodsky está muy complacido contigo. Ha respondido muy positivamente. Desde mañana habrá 2 sesiones, por supuesto, por la mañana. ¿Tendré que pedir 2 sesiones en un solo día? Imagino que te sentirás un poco débil al final del día. Pero tenemos que ser estrictos. Tienes que curarte. Fue horrible. Claro que es horrible. La violencia es algo horrible, en serio. Es lo que estás aprendiendo. Tu cuerpo lo hace. Lo que no entiendo es por qué sentí náuseas de la forma en que sentí. Nunca me sentí mal anteriormente. De hecho, sentía lo opuesto. Es decir, haciéndolo o mirándolo, sentía un auténtico horror show. Te sentiste mal esta tarde porque estás mejorando. Mira, cuando estamos sanos, respondemos a la presencia del objeto con miedo y asco. Tú comienzas a curarte y es todo. Mañana a esta hora estarás aún más saludable.
Al día siguiente, hermanos, puse todo de mi parte mañana y tarde para seguirles la corriente. Y como en un horror show, me senté como un mal chico obediente en mi silla de tortura mientras seguían pasando escenas de otra violencia en la pantalla. Pero ya no tenía el audio habitual, hermanos míos. El único sonido de la música. Entonces comencé a notar que todo el dolor y el asco era por esa música que crujía y me tumbaba. Era el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven. ¿A qué te refieres con un pecado? Eso así. Eso bien. Alex, ¿te refieres al fondo musical? Sí. ¿Habías oído antes a Beethoven? Sí. Así que te gusta la música. Sí. No puedo ayudar. Tal vez este sea el elemento de... No puedo ayudar. Muy bien, entonces, ¿qué les pareció el video? Opiniones, por favor. A ver, los leo. ¿Qué es lo que hemos podido observar en el video? Ah, se cortaba, se entrecortaba. Uy, de repente ha sido mi internet. Igual yo les facilito por este medio el link del video y les recomiendo que puedan ver la película. Ya, sí, bien. Acá vamos. Ya. Dentro de los experimentos conductuales, este va a consistir en solicitarle al paciente que ejecute determinadas conductas con el objetivo de poner a prueba la validez y la utilidad de sus pensamientos negativos y catastróficos. ¿Ya? Por ejemplo, en el video nosotros hemos podido observar, o los que han observado la película, es que cómo es que el muchacho ha tenido que pasar por diferentes experimentos. Por ejemplo, sí se ha podido visualizar el tema de que se le ha tenido que abrir los ojos para que puedan entrar unas gotas, pero él visualizaba unas imágenes, ya sea de violencia, de asesinatos, ¿no? Que él hacía esto, pero él mencionaba incluso que decía, no, antes cuando yo hacía esas actividades, esas acciones, yo no sentía remordimiento, pero ahora sí. Incluso lo asocia con el tema de la música, porque él escuchaba música de Beethoven, ¿no? Incluso él dice, no, es por la música, etc. También uno de los ejemplos es que, por ejemplo, ¿no? O un paciente que tiene la creencia de que padece de un tumor en el colon, se le solicita que consulte con un médico especialista y que se haga un chequeo clínico que va a confirmar o va a refutar dicha creencia, ¿no? Cuando viene a nuestro consultorio un paciente con ciertas dolencias físicas que pueden ser comprobadas mediante estudios o evaluaciones bajo un médico, lo que se tiene que hacer primero es ver, ¿no? Si realmente este paciente tiene alguna afección física. Por ejemplo, hace poquito yo tenía una paciente de 55 años,
donde vino consultorio manifestando que tenía dolor estomacal intenso, pero ella decía, no, es por mi parte emocional, que mis hijos me hacen renegar demasiado, yo ya no puedo con ellos, definitivamente victimizándose, echando la culpa a las demás personas por su dolor que tenía, ¿no? Entonces, pero venía acompañada de su hija, donde hacía la referencia de que no, o sea, tratamos de estar calmados para que mi mamá ya por la edad, bueno, no es tan adulta, que por la edad de mi mamá es que esté más calmada y, bueno, no tenga ese tipo de dolores. Sin embargo, la señora decía que no, que le duele demasiado, es un dolor ya muy intenso, de repente puede tener hasta cáncer, pero lo que ella hacía era negarse a ir a hacerse una evaluación física, porque tenía la creencia de que ya va a ir al médico y le va a decir que tiene un cáncer y eso va a incrementar incluso peor su estado. Entonces ella decía, no, yo no puedo ir porque me puede decir esto, lo que tienen que hacer mis hijos es que no hacerme renegar, que yo esté más tranquila, etcétera. Entonces, se le psicoeducó a la señora para que pueda ella acudir al médico, ¿no? Y descartar y nosotros poder ir trabajando también. Y se le explicó pues el tema de que cuán importante es que las personas podamos acudir a tiempo a una evaluación física, a los diferentes análisis que se tiene que realizar uno, ¿no? Entonces, la señora una vez que entendió este concepto, pues manifestó y dijo, muy bien, entonces voy a tener que acudir a al médico, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Muy bien. Acá podemos observar diferentes exposiciones conductuales. Una de ellas es ejercicios de exposición interoceptiva. Esta va a consistir en que el paciente realice ejercicios específicos, cuyos objetivos va a ser activar la sensación corporal y mental. Así, el paciente puede experimentar que no pueda ocurrir consecuencias perjudiciales por sentir la activación y que las creencias fatalistas sobre las consecuencias de dichas sensaciones son falsas. Y estos ejercicios interoceptivos se aplican en pacientes con trastorno de pánico. Por ejemplo, se llevan a cabo ejercicios de hiperventilación, los cuales van a favorecer al paciente que experimente la activación fisiológica elevada, que no se aplique ningún otro procedimiento para su reducción. También tenemos lo que es la exposición a las contingencias y reforzamiento diferencial de conductas opuestas. Mientras que en este caso va a ocurrir que las contingencias de la vida cotidiana refuerzan no solo conductas opuestas o la conducta que perturba al paciente, sino también a los pensamientos contrarios asociados a la conducta, ¿no? Por ejemplo, un paciente que acaba de rendir un examen tiene la creencia que lo han reprobado, pero días más tarde va a tener la noticia de que sí ha aprobado, ¿no? Es una calificación satisfactoria. Y en este caso, las contingencias ambientales refuerzan las creencias opuestas a la que el paciente tenía con respecto al posible resultado negativo, que iba a ser una mala nota en su examen, ¿no? También tenemos la postergación de la ejecución motora. Esto básicamente se va a emplear en casos de impulsividad, ¿no? Con lo que tiene que ver con problemas de la expresión del enojo. Por ejemplo, acá, ¿no? Un paciente con problemas en el manejo de la expresión del enojo en determinada, lo primero que se hará va a ser enseñar a reconocer e identificar las emociones. Cuán importante es que el paciente pueda identificar sus emociones para que, teniendo una determinada situación de ira,
no pueda reaccionar de manera violenta, en este caso con una agresión, y pueda meditar, pensar mejor las cosas, entrar a un tema de racionalidad para que pueda ver el actuar. Es por eso que en esta postergación de la ejecución motora se toma muy en cuenta la identificación de las emociones. ¿Ya? También tenemos lo que es la activación conductual, ¿de acuerdo? Tiene como objetivo principal que el paciente con depresión ejecute actividades que lo proporcionen reforzadores variados y estables. Aquí se postula que la ejecución de las conductas revierte la tristeza y el estado de ánimo de la depresión, ¿ya? Por otra parte, también vamos a ver que esta acción puede modificar creencias negativas sobre sí mismo. Tomemos el caso de un paciente que comienza a hacer un curso de dibujo y pintura y además de sentirse mejor, deja de creer en pensamientos negativos como no sirvo para nada, la vida no tiene sentido, la vida a nadie le interesa, a nadie le intereso, ¿no? Y vamos a observar que la ejecución motora en sí misma se deriva de una mejoría emocional, pero además relativiza el grado de creencia en las personas negativas del paciente sobre sí mismo. Como podríamos mencionar de afuera hacia adentro, ¿no? Cómo es que se puede trabajar actividades para que ellos lo puedan ya interiorizar. También vamos a tener lo que es la respiración abdominal, relajación muscular y meditación. También dentro de esta técnica es muy importante el manejo de la activación, que se va a ejercer la influencia en el grado de la creencia de pensamientos automáticos irracionales en pacientes con trastorno de ansiedad y fobias. Cuán importante es que nosotros aprendamos la técnica y también podamos enseñar la técnica de la respiración abdominal, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando todavía era estudiante de la carrera, yo veía una compañera que se encontraba como que en shock, llorando, y lo que yo le decía, no, oye, respira, pero respira 3 veces, ya respira 5 veces. Y lo cual no era así, ¿no? Sino es que nosotros tenemos que inhalar, vemos el tema, llegamos a un tema de retener y luego expulsar. Entonces no es, no, porque ahí no se está haciendo una respiración abdominal de manera adecuada, ¿no? Como su nombre bien lo indica, respiración abdominal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Una persona con trastorno de pánico que está bajo los efectos sedativos, antidepresivos y otros psicofármacos específicos experimentan menos rumiación y el tema de pensamientos catastróficos ante sus propias respuestas de ansiedad. Y acá podemos utilizar que cuando un paciente realiza el tema de respiración abdominal, relajación muscular y meditación, va a tener casi las mismas respuestas, ¿no? A diferencia de que no va a tomar estos medicamentos, ¿ya? Va a tener las mismas respuestas en la parte física, ¿ya? Muy bien, la siguiente. Muy bien. ¿Cuántos hemos escuchado sobre el role playing? A ver, los voy a leer por el chat. El juego de roles, que es bastante utilizado en terapia de parejas. Muy bien, el juego de roles. Muy bien, sí, es muy interesante. Muy bien. El role-playing es una herramienta terapéutica muy eficaz,
¿ya? Aquí se evalúa la capacidad de cada persona, de cada paciente para tomar decisiones, ¿no? Y vamos a ver cómo ha desarrollado la empatía y la comprensión, y que también podemos ayudar mediante esta técnica el desarrollar la empatía, ¿ya? El role-playing recrea una situación imaginaria o real que va a permitir al paciente que experimente diferentes posibilidades y que éstas a su vez las puede encontrar también a partir de una experiencia, ya sea para la solución de sus conflictos. Y una de ellas es el cambio de rol, que indica el protagonismo, ¿no? Para que pueda realizar con otra persona, ya donde vamos a encontrar, o nuestro objetivo de poder utilizar esta técnica es reconocer e identificar las emociones, ¿ya? Esta técnica puede ser aplicado de manera grupal, individual, para niños y adultos, y aquí donde vamos a tener que utilizar muchísimo es nuestra creatividad, ¿no? Es importante que nosotros tomemos en cuenta que cada paciente que acude a nuestro consultorio, que cada paciente que nosotros podamos, que llegue básicamente a nuestro consultorio, que nosotros podamos atender, es que es único según su situación, según su contexto, según el caso. Pueden tener similares casos A con B, pero definitivamente el tema de cada paciente, cómo lo percibe, va a ser de diferente manera. Y es por eso que se utiliza muchísimo el tema de la creatividad. Y dentro del roleplay lo que vamos a utilizar también es el psicodrama, ¿no? Este psicodrama se trata de que nosotros como terapeutas podamos ayudar a explorar acerca de las diferentes cuestiones psicológicas a través de la actuación de papeles en escenas, ya sea del pasado o del futuro de nuestros pacientes, ¿no? De nuestro grupo terapéutico. También se utiliza en terapia de pareja, que es uno de los más comunes, ¿no? La intervención se focaliza básicamente en el vínculo de la pareja. Acá vamos a tener la construcción de imágenes, en el que se crea una imagen acerca de un tema, de una situación, de un conflicto, y a partir de eso es que se va a trabajar. Y se complementará también con otras técnicas que podamos utilizar. Acá también se va a poder trabajar la inversión de roles, que es el intercambio de roles de pareja, ¿no? Que permite ver la realidad del otro y confrontarla de manera adecuada y eficaz también. La proyección hacia el futuro, ¿no? Es una expresión que se va a tener que ver cuál es la situación esperada, por ejemplo, de cada pareja hacia un futuro, ¿no? Vemos ahí, ya sea, por ejemplo, del varón o de la mujer. La silla vacía, esta técnica pertenece a la terapia gestáltica, que consiste en, cómo nos adelanta su nombre, en utilizar una silla vacía, ¿no? Frente al paciente como pantalla en la que proyecta una situación determinada. También tenemos la terapia familiar sistémica. Acá vamos a ver o vamos a proyectarnos que cada familia tiene una estructura, una dinámica muy diferente según su cultura, según su procedencia, ¿no? Y que cada familia se rige en sus propias leyes, sus propias políticas que ellos van a manejar. El objetivo de esta terapia familiar sistémica es reconstruir la cohesión, ya sea perdida o inexistente del grupo. ¿Ya? Acá también tenemos la psicología cognitiva y la neurociencia. Aquí básicamente se va a aplicar o se va a incluir el aprendizaje, la memoria, la atención, la percepción, el razonamiento, el lenguaje.
Aquí la psicología cognitiva y la neurociencia pueden ayudar a entender los procesos mentales de los juegos de rol. ¿De acuerdo? Muy bien, el siguiente. También en adolescentes, así es. Acá tenemos lo que es las técnicas de resolución de conflictos, ¿ya? Antes de poder mencionar sobre técnicas de resolución de conflictos, quiero preguntarles cuál es la diferencia o si existe o son similares de repente la resolución de la palabra resolución con la palabra solución. A ver, los leo. ¿Existe una diferencia entre resolución y solución? A ver, ¿cuántos participantes estamos? Estamos 128 participantes. A ver, por favor, vamos a escribir al chat. ¿Se entendió la pregunta? Si existe una diferencia o son términos igual, ¿no? En lo que es resolución y solución. A ver, escribimos al chat. Resolución es transformar el conflicto. Resolver es más adecuado porque permite que ambas partes tengan una mejor percepción del problema y lleguen a un acuerdo. Son diferentes. La resolución es el proceso, muy bien, para solucionar un problema. Puede parecer negativo y se vuelve una oportunidad. Muy bien. Resolución es más en proceso y la solución ya es el final. Ya, muy bien. La siguiente, por favor. Ahí vamos a poder visualizar. Excelente. Como bien lo han mencionado algunos de los compañeros, y gracias por la participación en el chat, ¿no? La resolución se refiere al proceso de poder abordar, ya sea un problema, una situación, un conflicto, etc. Y cuando nosotros hablamos de proceso, viene a ser etapas, actividades, tareas que se tienen que realizar para poder resolverlas este conflicto. Mientras que ya una solución, ¿no? Viene a ser una resolución final, una resolución ya final que esta va a satisfacer nuestra necesidad. Y siempre voy a poner el ejemplo sobre las matemáticas, ¿no? Nosotros, al momento de que nos brindan un ejercicio que nos dicen solución, ¿no? Y ponemos incluso la palabra solución y hay una respuesta ya específica. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos ya dado solución a nuestro problema matemático, ya no hay nada más que se pueda hacer, ¿ya? Mientras que en la resolución, este es un proceso, pero se va a dar de manera efectiva. Esta resolución nos puede ayudar a llegar a una solución, a una etapa final, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las técnicas de resolución de conflictos, esta viene a ser una intervención cognitivo-conductual que va dirigida o va básicamente a poder incrementar la habilidad de nuestro paciente o de un individuo para poder solucionar sus problemas, ¿no? Donde va a poder ayudar a afrontar las experiencias estresantes de la vida y se va a poder conseguir de esta forma identificar y poner en marcha las opciones de afrontamiento más adaptativas y eficientes.
La percepción o el proceso de resolución de conflictos, más que representar una estrategia concreta, va a ser un metaproceso. Como les decía, no es un proceso de acciones, actividades, tareas que vamos a tener que realizar. Y esta se va a dar a través de la comprensión, valoración y adaptación. ¿De acuerdo? A ver, un momentito. Ujú. Acá vamos a tener, vamos a tomar en cuenta, ahí por favor, técnicas de resolución. Vamos a tomar en cuenta que esta técnica cuenta con un proceso sistematizado, ya que se va a adaptar al paciente, que va a recibir el entrenamiento y se tenga que ajustar a la realidad, ¿no? Como les vuelvo a reiterar, el tema de cada situación es muy diferente a cada paciente, ¿de acuerdo? Acá podemos mencionar que es una terapia de carácter breve, entre 4 a 12 sesiones, según nuestro paciente, según el tratamiento que se tenga que realizar. Y va a ser de carácter directivo también, ¿no? Que va a abordar de una manera más estructurada, ordenada, ¿ya? Focalizándonos en nuestros objetivos. ¿Cuál es nuestro objetivo que queremos de nuestro paciente? ¿Qué queremos desarrollar en nuestro paciente? Por favor, la siguiente. Es así que vamos a tener el metaproceso de manera en el aspecto cognitivo. Y esta se va a dar de manera funcional y motivacional, y que se refiere al tema de las creencias y actitudes de una persona sobre los problemas y el estrés del entorno cotidiano. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a tener lo que es la orientación al problema. ¿Qué viene a ser, no? Esto nos enfoca dentro de la orientación al problema. Vamos a tener otras dos dimensiones, que es la positiva y la negativa, ¿ya? En la parte positiva es que el individuo se considera que la resolución de problemas requiere tiempo, esfuerzo, persistencia y compromiso consigo mismo con el afrontamiento de los problemas, y no los va a evitar, ¿ya? E incluso aquí va a considerar nuestro paciente o el individuo que es una oportunidad para poder sacarle beneficio, ¿no? En la parte de la orientación al problema, es que en la parte negativa es que el individuo duda de su propia habilidad para solucionar, tiene muy baja autoeficacia, tiene muy bajas expectativas sobre los resultados que pueda obtener, ¿ya? Y acá vamos a observar mucho la baja tolerancia a la frustración y a la incertidumbre. Por ejemplo, ¿no? Una señorita de 30 años acude a consulta donde manifiesta que pues se encuentra un tanto preocupada por el despido de manera arbitraria, o sea, sin que le hayan avisado, sin que le hayan puesto en aviso, ¿no? Porque habían evidenciado de que la señorita había bajado en su rendimiento, bajó en su rendimiento laboral. Entonces, pero durante la sesión ella manifiesta y dice, ¿no? Bueno, esta va a ser una oportunidad para yo dedicarme a estudiar una maestría, una especialización, ya que tengo un fondo ahorrado. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar en este caso, no? Que nuestra paciente tiene una orientación al problema de manera positiva, ¿no? Ve una oportunidad más, no de repente con un tema de, ay, no tengo trabajo, no voy a volver a encontrar otro trabajo como ese, ¿qué va a ser de mí ahora? Ya no sirvo para nada, y ve ya un tema catastrófico, ¿no? Entonces, y vamos a observar
que es tolerante también a la frustración, ¿no? Uno dice, bueno, voy a tener que seguir adelante, se va a automotivar también. En el estilo, podemos observar que en el estilo positivo tiene carácter racional y este conduce a la adaptación, ¿no? Mientras que el caso negativo es más impulsivo y evitativo. Ya no me quiero volver a presentar a otras ofertas laborales porque seguramente no voy a agarrar, no voy a conseguir esa oportunidad. O también pasa mucho cuando tenemos postulantes a los centros universitarios, ¿no? A la primera no ingreso, no, a la siguiente no la voy a hacer porque hay, mira, solamente para unas 10, 20 vacantes hay 100, 150, 200, hasta más, y no lo voy a hacer, mejor no, ya no quiero ya, ¿no? Y ahí vemos que su orientación al problema es de manera negativa. Y lo vamos a ir trabajando. ¿De qué manera lo podríamos trabajar, no? Vamos a dirigir sus recursos hacia un análisis. Y estas a su vez a la confrontación al problema, en vez de poder evitarlas, ¿no? También vamos a tener lo que es las habilidades de resolución de problema. Aquí vamos... Aquí lo que vamos a encontrar es el tema racional, impulsivo y evitativo. En el racional vamos a identificar lo que es la definición y formulación de problema, generación de las alternativas de solución, vamos a ver también la toma de decisiones y la implementación de la solución y la evaluación de los resultados de la acción. ¿De acuerdo? Entonces, tomando en cuenta estas habilidades de resolución de problemas, consideraríamos que esta parte racional, donde vemos, ¿no?, la identificación, la definición, los procesos donde se tienen que desarrollar para poder obtener un resultado frente a una situación, ¿sería lo más adecuado la parte racional? Claro que sí, ¿no? Porque nos lleva un proceso donde nosotros podemos evaluar la situación, podemos ver si va a ser favorable o no va a ser favorable. A diferencia de lo impulsivo, ¿no?, que se va a caracterizar por la toma rápida de decisiones, sin un análisis adecuado de la opción elegida o de otras alternativas que podría tener. Y un claro ejemplo es, y obviamente en este tema impulsivo, también se ve que puede desencadenar otras conductas o otros aspectos que pueden poner en riesgo la situación de nuestro paciente, ¿no? Y un claro ejemplo es cuando, por ejemplo, valga la redundancia, es cuando una señorita se baja de manera impulsiva después de haber tenido una discusión con su pareja por X motivo, se baja y decide retornar a su casa caminando, ¿no? Se baja de manera intempestiva y decide caminar. E incluso nosotros vemos y he visto en las redes sociales donde dicen, no, si no te sigue, pues no te quiere. Y lamentablemente es que, bueno, hay varones que de repente, bueno, se toman la molestia de poder estar ahí detrás de esa persona. Sin embargo, otros jóvenes, otros muchachos, no lo hacen. Entonces, como no lo hacen, pones en riesgo, ¿no?, tu vida. Imagínate que se va y estás en un lugar donde no existe o no hay personas, mucho tránsito, no puedes encontrar una movilidad donde puedas retornar. Entonces, ¿qué está desencadenando este tema de mi impulsividad, ¿no?, de ponerme en riesgo también? ¿De acuerdo? Y por último tenemos el tema de la habilidad de resolución de problemas de manera evitativa, ¿no?, que es el aplazamiento de la toma de decisiones y la dependencia de otras personas. ¿Ya? La siguiente, por favor. Muy bien. Acá también les voy a pedir que podamos participar, ¿no?,
Y acá el título muy claro lo dice, el papel de las emociones sobre el proceso de resolución de problemas. ¿Qué es lo que observamos en la imagen? Está muy sencillo, muy fácil de poder describir. A ver, los leo. Tómense su tiempo de poder escribir, de poder observar qué cosa estamos observando, ¿no? Es una persona feliz, muy bien. ¿Qué más podemos observar? Gracias, Paola. A ver, Jocelyn, que se adapta a los cambios de manera positiva. Muy bien. Adaptación, exacto, a diferentes escenarios. Busca posibles soluciones de una manera positiva. Una persona dentro de dos figuras diferentes y observa una persona feliz en las diferentes formas. Está jugando también, ¿no? Las emociones juegan un papel importante en el proceso de las vivencias del ser humano. Muy bien, Kelly, muy bien a cada uno de ustedes. Gracias por su participación. Estamos muy bien. Y exactamente, ¿no? Aquí podemos observar diferentes situaciones, pero esta personita que le vamos a llamar Pedrito, se encuentra feliz. En ningún momento de esos procesos vemos como un tema de pesar o de tristeza, ¿no? Y de repente le pudo haber costado el poder adaptarse, pero finalmente, ¿cuál es el resultado? Es que ya está dentro de ese contexto, de ese espacio, y está muy bien, ¿no? Es así que la presencia de la activación emocional ante la aparición de problemas en la vida es un hecho inevitable. Pero las respuestas emocionales nos pueden facilitar, ya sea inhibir o interferir en este proceso adaptativo de solución o resolución de problemas. Va a depender mucho de las cualidades subjetivas, la valoración, ya sea nuestra orientación al problema, ¿no? Positivo o negativo, como de la intensidad de la respuesta emocional que se genera y de su duración también. Entonces, vamos a decir, como ya lo han mencionado, es que nuestra parte emocional juega un papel muy importante en la parte adaptativa, ¿no? Durante el proceso de resolución de problemas, a la hora de que nosotros reconocemos nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestros dilemas, se ha ido mi diapositiva, los tenemos que afrontar y estas a su vez las vamos a analizar, estas alternativas, y las vamos a valorarlas también. Acá podemos mencionar que el conocimiento, el análisis y modulación o control de las respuestas emocionales es por tanto un elemento imprescindible para el desarrollo efectivo y eficiente del proceso de nuestra resolución. ¿Ya? Es necesario un entrenamiento en el tema de regulación emocional que va a dotar a nuestro paciente del autocontrol mínimo requerido para llevar a cabo el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, por favor, la diapositiva para que puedan ver. Bien, parece que hubo una pequeña interferencia. Aquí para poder mencionarles un ejemplo sobre cómo es que juega un papel muy importante en nuestras emociones. Esto muchísimo pasa cuando existe un tema de cambio de residencia en niños, niñas, adolescentes, ¿no? El proceso de adaptación e incluso nosotros los adultos frente a un cambio de un puesto laboral también, ¿no? Anteriormente, cuando en mi puesto de trabajo donde yo laboraba, existía mucho el tema de la rotación,
No, tú vas a estar en el área A. De lo que estabas en el área A, te pasaban al área B. De lo que estabas en el área B, te pasaban al área C. No con la finalidad de poder hostigarte. Obviamente veían aptitudes, destrezas del personal y decidían realizar esta rotación. Sin embargo, muchos colaboradores, muchos profesionales llegaban a este tema de la incertidumbre, del fatalismo, de por qué me está cambiando, seguro ya me quiere dejar, ya me quieren sacar del trabajo, qué especie es el director de este trabajo, siento que ya no me llevo con nadie, entonces, lo cual sería, no, bueno, estoy en esta área A, mi jefa ha pedido cambiarme al área B, entonces, bueno, voy a aprender de esta área B, ¿no? Y cuando muchas veces rotamos, es que llegamos a aprender muchas cosas, llegamos a aprender nuevas experiencias, de repente la población no es la misma, de repente en el área A tenía mis participantes o mis pacientes eran niños y adolescentes y de repente en el área B mis pacientes ya son padres de familia, entonces el enfoque es de manera diferente, ¿de acuerdo? Entonces, a ver la siguiente, por favor. Entonces, aquí vamos a tener lo que es la práctica de la terapia de resolución de problemas, ¿ya? Este es nuestro objetivo va a ser incrementar la habilidad del individuo para poder afrontar las experiencias estresantes cotidianas y promover la mayor competitividad cognitiva y conductual en el manejo de dichas situaciones. Es por eso que vamos a utilizar la estrategia de incrementar la orientación positiva a los problemas y reducir la orientación negativa, ¿no? Vamos a siempre dirigir a nuestros pacientes, a las personas a las que nosotros tengamos que atender, esta orientación positiva de que cada situación va a ser una oportunidad para poder ver, observar, aprender, analizar. ¿Qué es lo que queremos aprender de esta situación? ¿De acuerdo? También tenemos el promover la aplicación y el desarrollo de estrategias específicas que van a caracterizar la racionalización y estas van a ir dirigidas a la solución, ¿no? Donde vamos a poder identificar apropiadamente por qué esta situación es un problema, ¿no? De repente no lo es y muchas veces nuestros pacientes vienen, llegan y nos dicen, ay, que no, que este es un problema muy grande, no puedo salir de esta situación y muchas veces analizando, haciendo que el paciente pueda observar muy bien su situación, pues se puede solucionar y de manera mucho más rápida incluso. Vamos a generar situaciones y alternativas también, ¿no? Vamos a llevar a cabo el análisis de los beneficios, ¿no? Donde también vamos a tener que incluir un plan de solución global, vamos a implementar, disculpen, monitorizar y vamos a valorar los resultados. Acá es muy importante el monitoreo al plan que se está ejecutando, ¿no? De repente este plan lo hemos diseñado en enero, hablando de un adolescente que no se encontraba en época escolar. Entonces ingresó a las clases, tiene diferentes estímulos, diferentes reforzadores en su centro educativo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir cambiando nuestro plan cada cierto tiempo, vamos a ir revisándolo también, ¿no? Para ver si este es efectivo, de repente tenemos que cambiarlo también. Vamos a minimizar la tendencia a poner en marcha procesos de resolución de problemas disfuncionales y no adaptativos, que se va a tener que responder con la primera alternativa que viene a la mente sin analizar sus ventajas e inconvenientes, o también estas se van a aplazar su abordaje, ¿no? Sobre un momento inadecuado también. Muy bien, la siguiente, por favor.
Dentro del procedimiento de la terapia de resolución de problemas, aquí la terapia comienza con la evaluación conductual, ¿no? Donde nos va a informar nuestro paciente y también el acompañante que pueda venir a consulta, ¿no? El objetivo es establecer cuáles son las habilidades básicas de la resolución de problemas, cuánta base, si cuenta con la orientación positiva, ¿no? De repente no tiene una orientación negativa y tenemos que redirigir esto, ¿no? Si tiene un estilo de resolución de problemas, ya sea adaptativo, racional, si cuenta con habilidades prácticas para poder poner en marcha el proceso y si ha sido capaz de desarrollar en otros momentos un proceso de solución eficaz y eficiente, ¿no? Es por eso que acá observamos la evaluación más la intervención, se va a dar el tema del mantenimiento y la generalización. Y ustedes podrán preguntar, pero señorita, entonces, psicóloga, ¿cómo hacemos para el tema de la evaluación? A ver. ¿Cómo evaluamos una vez que nuestro paciente llega a nuestro consultorio? ¿Qué instrumentos nosotros utilizamos? A ver, los leo. ¿Qué instrumentos utilizamos? A ver. ¿Qué instrumentos utilizamos? Muy bien, la entrevista, la observación, el abordaje. Excelente. Los test psicológicos, la entrevista, la conducta. Excelente. Muy preciso, observación, entrevista, aplicación de pruebas. Exacto, nuestra aplicación de pruebas pueden ser psicométricas, proyectivas, según la necesidad de cada paciente, donde nos va a poder arrojar si nuestro paciente tiene esta eficiente capacidad de confrontación, ¿no? Frente a diferentes situaciones que va a venir. Y bueno, nuestra intervención, una vez recogida la información aportada por estos instrumentos, estrategias de evaluación, nos va a permitir la formulación del caso. ¿Qué quiere decir esto? La elaboración de un modelo de caso a tratar. La fase más importante de este proceso es el análisis funcional, ¿no? Donde nosotros recogemos toda la información en nuestra historia clínica, en nuestra anamnesis, donde nos va a brindar toda la información necesaria para poder armar nuestra intervención y pueda ser eficaz también, ¿no? Para que nuestro paciente a largo plazo pueda ser ya autosuficiente frente a diferentes situaciones y las pueda enfrentar de manera positiva, ¿no? Que eso es lo que queremos. La siguiente, por favor. Otra de nuestras técnicas que tenemos es la activación conductual, ¿no? Esta técnica de activación conductual es un tratamiento que se va a enfocar en activar la conducta mediante el uso de refuerzos para que de esta manera la persona con depresión en pasos sucesivos realice actividades placenteras y que vayan en contra de la desmotivación provocada por la depresión. Y aquí vamos a encontrar dos tipos de intervención, ¿no? Que es la activación del comportamiento, que esto ha sido postulado por Addis y Marel, y lo que es el tratamiento breve de activación conductual para la depresión, que ha sido por Lewes Hop. La siguiente, por favor. Dentro de la activación conductual, que dentro de sus abreviaturas es BA en inglés y AC en español, acá vamos a ver el uso de refuerzos y cómo los castigos favorecen la activación de conductas que contradicen la respuesta habitual, que se pueda generar respuestas evitativas, ¿no? Y dentro de esto vamos a
tener o vamos a tener que redactar una lista de reforzadores de los patrones conductuales disfuncionales de nuestro paciente. Vamos a tener que redactar nuestra lista donde se puedan encontrar reforzadores que puedan aumentar estas conductas positivas. Vamos a plantearnos las metas, vamos a crear nuestra jerarquía de actividades y vamos a utilizar el instrumento de medición y monitoreo de cómo está yendo nuestro paciente. La siguiente, por favor. Mientras que en el tratamiento breve de activación conductual para la depresión, aquí básicamente se va a trabajar en cuanto a las conductas, se tienen que realizar la valoración, ¿no?, de cada paciente en distintas áreas, dándole mayor énfasis a las conductas a realizar y no a las omisiones, ¿no? Y algo que es muy importante y que muchas veces nos podemos ahí, podemos dejar desapercibido, el tema de la motivación. En este caso, al trabajar con pacientes con depresión, no se percibe como un requisito, ¿no?, sino como un logro luego de poder avanzar en la terapia. Muchas veces nosotros, o escucho muchísimo el tema que pueden mencionar, que se puede mencionar, no, es que te tienes que automotivar, automotívate. Y muchos pacientes dicen, ¿cómo voy a motivar? Yo estoy con depresión, no quiero hacer nada, solamente quiero estar en mi cuarto, quiero llorar, y toda la sintomatología, los signos que pueda presentar un paciente con depresión, ¿no? Y nosotros vemos que ya nuestro paciente, después de varias intervenciones que va a tener, vemos el tema de una motivación, pues vamos a decir, muy bien, lo has logrado, ¿no? Siéntete orgulloso de ese logro que has tenido. Y bueno, dentro de ellas también vamos a tener lo que es nuestro registro de actividades cotidianas, la evaluación de las áreas vitales y la valoración personal del paciente, ¿no? La jerarquización de actividades. Aquí también vamos a tener algo muy importante que es la planificación de actividades. Aquí vamos a hacer que entre el paciente y el terapeuta, nosotros, vamos a plantear metas en función a la ejecución de sus conductas y cómo en cuanto al tiempo que éstas se van a ejecutar también. Nosotros como terapeutas vamos a tener que indicar la necesidad de que el cliente se monitoree, ¿no?, por medio del registro diario de sus actividades y de su estado de ánimo que van a estar asociadas a estas, ¿no? Tenemos que recordar, y tengo que hacer mucho hincapié en este aspecto, acerca de que cada colega pueda tener diferentes intervenciones, diferentes metodologías para el abordaje en cada situación en cuanto a pacientes con depresión, ¿no? Sabemos que pacientes con diagnóstico de depresión pueden desencadenar por diferentes situaciones. Tenemos en los niños por la pérdida, por la separación de los padres, el fallecimiento de una mascota, etc. Entonces, por ejemplo, yo tuve una paciente de aproximadamente 30 años, perdón. Esta pacientita tenía los signos, sintomatología de estar entrando a un cuadro depresivo, que lo que habíamos valorado en ella era, bueno, pues que simplemente quería quedarse en su cuarto, no salir, quería llorar constantemente, lloraba en la mañana, lloraba en la noche, ya según los registros que ella durante la intervención manifestaba, pues ya eran innumerables veces. Entonces, lo que primero procedimos es
al menos levantarse de la cama, ¿no? Muy bien, te levantas de la cama, ya no estás en la cama con pijama, ya, bueno, el tema de llorar, vamos a ir viendo de qué manera lo podemos acordar, pero de que ya tienes que levantarte, lo vas a hacer. Y después de varias intervenciones, pues logramos que esta paciente pueda levantarse de cama, cambiarse ya una ropa diferente a la pijama, ¿no? Y ya estaba o inició a encontrar actividades donde ya estaba encontrando el disfrute de estas actividades, ¿no? El tema de asear, limpiar, ¿no? Entonces, vemos cómo la valoración de nuestra paciente ha sido de repente de diferente manera, ¿no? De repente otro colega va a trabajar en el tema al llanto, bueno, vamos a disminuir el llanto, vamos a trabajar el tema de tus pensamientos, bajo qué premisa, bajo qué circunstancia, bajo qué estímulo es que vienen a realizar estos llantos, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso, ¿no? Que líneas arriba mencionaba que tenemos que desarrollar toda nuestra creatividad, todos nuestros instrumentos, nuestros conocimientos que tengamos para poder abordar a nuestro paciente. ¿De acuerdo? También vamos a tener la utilización de los recursos sociables accesibles al paciente. Como en este caso podemos encontrar a los familiares, que van a ser informados de la necesidad de no centrarse o de no reforzar los síntomas depresivos, ¿no? Sino al contrario, vamos a tener que informar que estos tienen que ayudar a involucrarse en alternativas más sanas que van a ser a largo plazo más adaptativas para nuestro pacientito. Muy bien. Para poder pasar al siguiente, quiero mostrarles igual un video, por favor. ¿Me permites compartir? Muy bien, gracias. Vamos a ver un poquito de las habilidades, un poquito para poder observar. Voy a mejorar, voy a ver si se puede mejorar el audio. Está muy bien el audio, por favor. Ya hay que prestar atención. Ya nos falta muy poquito para poder terminar. Y vamos a entrar a, se les va a facilitar los materiales, como un inicio ya se les... A ver. ¿Se observa y se escucha? Sí, se escucha. Me comentan, me confirman. A ver, por favor, en el chat voy a... ¿No se escucha?
Muy bien, parece que el audio ahí está fallando, sin embargo, básicamente lo que trataba la personita que estaba ahí escribiendo en el video. Vamos a mejorar este tema de la transmisión de los videos, por favor, para una siguiente oportunidad. Por favor, la siguiente. Ujú. Muy bien, aquí vamos a entrar sobre el entrenamiento en habilidades sociales, ¿no? De qué manera es que nosotros, o qué es lo que pasaría si nosotros no desarrollamos estas técnicas o este entrenamiento en habilidades en nuestros pacientes. Para lo cual vamos a pasar al siguiente, por favor. Donde vamos a ver los estilos de comunicación. Yo sé, comprendo, entiendo que esto es un tema que lo hemos visto desde la universidad, incluso desde el colegio, ¿no? Pero vamos a hablar desde un enfoque más psicológico, desde un enfoque más viendo desde una percepción de nuestros pacientes, ¿ya? Es por eso que en la diapositiva podemos observar el tema de ser pasivo, qué significa, el ser agresivo, qué significa, y el ser asertivo, qué significa, ¿no? El ser pasivo muchas veces se va a dar en un tema de evitar lo que piensas, sientes, quieres u opinas, ¿no? ¿Y por qué? Porque uno tiene miedo a arriesgarse a las consecuencias, porque uno no cree en sus propios derechos personales, porque no sabe cómo, de qué manera manifestarlo, ¿no? Y el ser agresivo va a significar decir lo que piensa, siente, quiere u opina, pero sin respetar los derechos de los demás, a ser tratados con respeto, ¿no? Este tema de la agresividad, al menos en el Perú en estos últimos años, pues se ve con muchos altos índices, ¿no? Y de repente hemos escuchado ahí hablar sobre los programas del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable, ¿no? Donde tiene un área donde registra, ¿no? La violencia hacia mujeres y hacia varones probablemente también. Sin embargo, en mayor incidencia y en mayor conocimiento que ponen, pues es las denuncias, ¿no? Hacia las mujeres. Sí, luego se les va a compartir el link, así es que no se preocupen de los videos, por favor. Ya, bueno, continuando, el tema de ser asertivo significa decir lo que piensas y sientes, quieres y opinas sin perjudicar a las demás personas, sin poder lastimarlas, sin poder maltratar sus derechos, ¿no? De manera franca, honesta y no amenazadora. Vamos a respetar sus derechos personales. Este tema estamos viendo mucho el tema de cómo es que de qué manera podría yo decir de manera adecuada. Y ya líneas arriba hemos mencionado, ¿no? El tema de la impulsividad, el tema de una resolución de conflictos de manera positiva, de manera adecuada. Esto va a desencadenar el tema de las habilidades sociales. Y algo que quería mencionar
y que he observado mucho durante las consultas que he atendido, es que si nosotros nos enfocamos en enseñar a los niños, niñas y adolescentes en la manera de poder identificar primero sus emociones, para luego estas puedan ser manifestadas, pues vamos a disminuir mucho el tema de que esta personita pueda ser agresiva, porque va a poder identificar frente a una situación, a un momentito, yo estoy enojado y lo manifiesto y lo digo, pero muchas de las personas, muchos de los pacientes que hacen, yo estoy enojado, tiramos las cosas, empujamos, maltratamos, inclusive insultamos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nosotros queremos trabajar? Y si tenemos la oportunidad de poder trabajar con menores de edad, pues estamos como que a tiempo de poder modificar este tipo de conductas, este tipo de pensamientos, ¿no? Donde yo identifico mi emoción, estoy enojado, estoy triste y lo digo, lo manifiesto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuán importante es que nosotros podamos identificar esto? ¿Y por qué es que los adultos no tenemos esa capacidad o de repente lo estamos trabajando para poder ser más coherentes, ser más asertivos, ¿no? Es que lamentablemente nuestros padres no nos han enseñado y han hecho una crianza según su disposición, según a su alcance, y tampoco los podemos culpar, definitivamente, ¿no? Pero estamos en ese proceso de poder aprender nosotros como adultos, ¿no? Aprender y desaprender también. Acá vamos a ver el tema de la asertividad, ¿no? Y nosotros también como profesionales hablamos mucho, hay que ser asertivos, etcétera, ¿no? Pero el tema de la asertividad viene a ser la capacidad de autoafirmar los principios de los derechos sin dejar manipular, sin dejarnos manipular y manipular a las demás personas también. ¿De acuerdo? La siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí, algo breve, es que encontramos las características de la no asertividad, la agresividad y la asertividad, ¿no? La persona no asertiva definitivamente no va a defender los derechos, lo que ya mencionaba. La persona agresiva, ¿no? Vulnera los derechos de las demás personas, afecta. También tenemos el estilo pasivo-agresivo, ¿no? Son las personas calladas y no asertivas en su comportamiento externo, pero van a dar grandes dosis de resentimiento en sus pensamientos y creencias, ¿no? Y bueno, la persona asertiva que va a conocer sus propios derechos y los va a defender, ¿ya? Dentro de esto también tenemos lo que son los componentes no verbales de la comunicación asertiva. La siguiente, por favor. Muy bien, tenemos acá los componentes no verbales de la comunicación asertiva, los componentes paralingüísticos y los componentes verbales. Dentro de los componentes no verbales de la comunicación, que también ya hemos visto mucho, es el tema de la mirada, la expresión facial, la postura corporal, los gestos. Y eso viene incluso de nosotros como terapeutas también, ¿no? Recuerdo mucho el tema de cómo nosotros, desde nuestra expresión, podemos representar una imagen hacia las demás personas. ¿Qué pasaría si de repente yo me hubiera presentado esta ponencia en pijama, sin arreglarme, con un fondo de repente desordenado, ¿no? Obviamente ustedes van a decir, ¿qué pasó? Psicóloga, ¿dónde está? O sea, obviamente sin necesidad de que yo pueda hablar, sin necesidad de que
yo les pueda contar qué es lo que ha sucedido durante el día, es que ustedes ya van a sacar una interpretación, ¿de acuerdo? Entonces, y más, de repente con un tema de mi expresión, ¿no? De repente me van a ver cansada, con sueño, ¿no? Todos hemos trabajado este día, pero nos estamos dando la oportunidad de poder reforzar nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, cuán importante es que nosotros tomemos en cuenta también nuestra parte de nuestra expresión facial, nuestros gestos, ¿no? Definitivamente ustedes, de repente hay algunos que les agrada ver los videos, aunque hemos tenido algunas interferencias, pero ahí han visto los videos, ¿no? Pero no ha habido un tema de hay algunas personas que captan la información mediante videos, escuchando, ¿no? Otras personas cuando se les explica, otras personas leyendo. Entonces, es importante tomar en cuenta los diferentes componentes que estamos observando. También tenemos los componentes paralingüísticos, donde se encuentra el volumen, el tono, la fluidez, la claridad y velocidad. ¿Qué pasaría si yo explicaría, no? Y de repente mi tono sería muy bajito también, ¿no? Entonces, de repente nuestros pacientes o ustedes que están allá no me van a poder escuchar muy bien, como que le escuchamos muy bajito, no se le escucha, por favor, y vamos a tener muchas interferencias. Y lo mismo con nuestros pacientes, ¿no? Cuando nosotros queremos trabajar en el fortalecimiento de sus habilidades, tenemos que tomar en cuenta estos aspectos. Y en el tema de en este caso, por ejemplo, los adolescentes, los niños que están en época escolar, salen muchísimo un tema de exposiciones y muchas veces a ellos les cuesta afrontarse. No, es que mi tono de voz es muy bajito y el profesor me dice que habla fuerte, y mis compañeros también, y ya no quiero salir, ¿no? Y miren cómo las técnicas que hemos ido tocando el día de hoy se enganchan muy bien, se articulan muy bien para poder ir trabajando sus habilidades y capacidades de nuestros pacientitos. Y bueno, los componentes verbales que todos conocemos, el tema de la duración del habla, la retroalimentación, las preguntas, ¿no? Y bueno, para poder finalizar esta ponencia, vamos a ver lo que es los tipos de respuestas, ¿no? Que tenemos la respuesta asertiva, donde la expresión es adecuada de lo bueno y lo valioso que se ve de las otras personas, que esto abarca desde cómo uno se siente, ¿no? Tenemos la respuesta asertiva elemental, que es una expresión llana y simple de los propios intereses y derechos. Esto va a implicar las típicas situaciones en las que es necesario utilizar esta forma básica de respuestas asertivas, con interrupciones, descalificaciones, desvalorizaciones, etc. Aquí las personas deben encontrar el tipo de las frases con las que se sienten más cómodos de poder expresar. Y una de ellas puede ser, no he terminado de hablar y quisiera hacerlo. ¿Me permites, por favor? ¿No? Es una manera adecuada, asertiva. Yo recuerdo y les voy a compartir. Me encontraba recibiendo clases en un curso, ¿ya? Yo también me continúo capacitando y quería dar un aporte, quería dar una opinión y obviamente en ese curso no estaban psicólogos, colegas, eran de todas las carreras. Y para mí es muy importante dar a conocer de manera adecuada, ¿no? Yo quiero dar mi opinión, levanto mi mano, lo participo, lo escribo, etcétera. Era mi intervención. De repente, la otra persona empezó a hablar y una persona X le dice, bueno, déjame hablar, ¿no? Estoy hablando. Pero no lo dijo con un tema de, por favor, quisiera expresar o quiero hablar, ¿me podrías dejar de terminar de hablar? No, simplemente lo dijo, déjame hablar. De una manera, se notó que fue de manera impulsiva
se evidenció pues que no le agradó mucho la interrupción de la otra persona y no se ha tenido una respuesta asertiva, ¿no? Entonces, cuán importante es que nosotros podamos trabajar o podamos reforzar estos aspectos. También tenemos la respuesta asertiva con conocimientos o asertividad empática, ¿no? Donde hay un tema de planteamiento inicial que vamos a transmitir el conocimiento hacia la otra persona y un planteamiento posterior sobre los derechos e intereses. Y aquí las respuestas según el esquema va a ser no comprendo, una de las respuestas que podríamos permitir podría ser comprendo perfectamente tus razones y desde tu punto de vista tienes razón, pero también ponte en mi lugar, ¿no? Y quisiera tu comprensión. Tenemos la respuesta asertiva ascendente o escalonada que vamos a llamar, ¿no? Y aquí es cuando la otra persona no se da por aludida entre los intentos de asertividad en un tema de intenta o tiene reiteradas veces de ignorar, ¿no? Sobre sus derechos. Finalmente tenemos la asertividad subjetiva, que es la descripción sin condenar el comportamiento del otro, la descripción objetiva del efecto del comportamiento del otro y la descripción de los propios sentimientos, expresión de los que se quiere del otro, ¿no? Bien, entonces finalizando esta ponencia con lo que es con el tema de habilidades sociales, cuán importante es que nosotros podamos identificar, como ya diapositivas arriba les mencionaba, el tema de la identificación de nuestras emociones, el tema de la motivación, con temas en nuestros pacientes con depresión, ¿no? Y que nosotros tengamos que ver la situación, el contexto y bueno, nuestras técnicas, nuestras herramientas que se vayan a utilizar con cada uno de nuestros pacientes. Muy bien, entonces hasta acá con el tema de las diapositivas, que obviamente se les va a compartir a un inicio, se les ha mencionado que se les va a compartir las diapositivas, entonces tenemos minutos para poder hacer algunas preguntas, algunas dudas, se les va a facilitar las diapositivas, también algunos materiales para que lo puedan tener y lo puedan revisar, ¿no? Y les pueda ser de un instrumento útil para los diferentes abordajes según nuestra población que tengamos también, ¿no? Más bien muy agradecida con cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de poder participar en esta ponencia, ¿no? En este curso. Si tuvieran algunas preguntas, sí. Muchísimas gracias, licenciada Ruth, por su excelente ponencia. Queridos participantes, ya saben, por favor, también pueden levantar la manito, por favor, para que podamos nosotros habilitarles el micrófono. ¿Está bien? Por ahí, si alguien quiere hacer una consulta oral, por ahí también pueden levantar la mano, o en todo caso, por el chat. A ver, esperemos unos segunditos para ver si alguien tiene una consulta por ahí, queridos participantes. Sí, Rocío Espinosa ha levantado la mano. A ver, Rocío, ya puedes activar tu audio. Buenas noches, señorita. Buenas noches a los presentes también. Bueno, ¿Se me puede escuchar? Disculpe. sí se te escucha. Gracias. Sí, bueno, agradecer y ver qué bonito tener experiencia y una ponencia pues muy interesante que nos enriquece como profesionales. Mi duda es, o bueno, más que todo, si me podría orientar en este caso, ¿no? En el lugar donde yo trabajo, yo soy docente del área secundaria. eh, Se evalúa mucho lo que es los conflictos escolares, pero ¿qué sucede cuando los conflictos en sí son de los docentes mismos y el clima laboral, pues, es un poco tenso, ya que si nosotros como docentes vemos que existen grupos divididos en las aulas de los alumnos,
y si observa en este caso que hay grupos divididos de docentes y buscan de una u otra manera sus propios beneficios, ¿cómo se podría actuar ante un conflicto en sí en ese entorno? Ujú. Definitivamente tenemos que evaluar diferentes factores. ¿Por qué es que nuestros docentes están en un espacio donde no se brinda ese aspecto de confianza, ¿no? Donde de repente un alumno pueda tener cierto conflicto, pueda acudir al docente a poder manifestar, no está pasando esto en el aula de clases. Entonces, te voy a invitar a que de repente puedas, no sé si el centro educativo o centro o cerca a tu centro de labor existe algún psicólogo que pueda brindar esta orientación y pueda realizar el análisis de este caso, ¿no? Para que pueda ayudar también no solamente a la comunidad estudiantil, sino también a los docentes. Y efectivamente, ¿no? Esto pasa muchísimo en los centros educativos, que existe mucha rencilla muchas veces entre los docentes también, ¿no? Entonces, Rocío, yo te invito a que podamos analizar con mayor profundidad, porque evidentemente no te podría dar una respuesta de manera superficial, porque hay muchos aspectos, muchos factores, muchas causales que tendríamos que identificar. ¿De acuerdo? Estoy leyendo en el chat también algunas preguntas sobre casos específicos sobre problemas conductuales, ¿no? Nosotros, bueno, yo tengo también un consultorio donde se les puede atender. También me pueden llegar las consultas porque, como les vuelvo a decir, hay diferentes aspectos que nosotros tenemos que evaluar, valorar para poder ver la intervención. Ya es muy particular cada paciente, es muy particular cada caso, ¿de acuerdo? Se les va a brindar los libros, las diapositivas que se tiene para que ustedes puedan continuar con este reforzamiento de conocimientos, ¿de acuerdo? ¿Cómo ejercitar las habilidades sociales? Particularmente cuando veo que me llegan a consulta pacientes con dificultad en habilidades sociales, lo que trabajo en primer lugar es la identificación de las emociones para luego posterior poder, una vez que éstas se puedan identificar, se puedan manifestar en su debido momento, de una manera asertiva y adecuada también. ¿De acuerdo? Entonces, Lisbeth, podemos iniciar desde la identificación de nuestras emociones, o brindando, ¿no? En la psicoeducación, el tema de la identificación de las emociones. Se les va a brindar el libro sobre las técnicas. Ajá. Igual, ¿no? Acá habla sobre las habilidades sociales de un paciente. Vuelvo a reiterar, hay que trabajar en el tema de la identificación de las emociones, etc. Muy bien. Muchas gracias a cada uno de ustedes también por su participación. Nos vemos continuando con este curso también. El 29 también tenemos una siguiente ponencia y bueno, los espero.